Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los secretos del mundo del espectáculo. Espero que se encuentren súper bien, listos para sumergirnos en una historia que, les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas, dos talentos que conquistaron corazones a nivel mundial, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así es, vamos a tocar el tema que ha estado en boca de todos, esa supuesta tensión, esa influencia que, según algunos, Can Yaman ejerce sobre Demet Özdemir. La verdad que les vamos a revelar hoy podría ser, bueno, bastante sorprendente. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban ahora mismo a nuestro canal, denle a la campanita para no perderse ninguno de nuestros misterios desvelados y, sobre todo, prepárense para un viaje intenso. Ya saben que en este canal nos gusta ir más allá de los titulares, de los rumores que a veces se quedan en la superficie. Queremos entender qué hay detrás de las cámaras, cuáles son las dinámicas reales entre estas figuras públicas que tanto admiramos. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos en la pantalla, fueron pura magia. Su química en Erkenci fue tan palpable, tan eléctrica, que traspasó la televisión y se convirtió en un fenómeno global. Los fans enloquecieron, creando miles de teorías, de esperanzas, de deseos. Y es precisamente esa conexión tan fuerte, tan idealizada, la que a veces alimenta las especulaciones más descabelladas. ¿Pero qué significa presionar en este contexto? Estamos hablando de una manipulación directa, de una influencia indebida en la carrera o en las decisiones personales de Demet. O quizás, y esta es una posibilidad que vamos a explorar a fondo, se trata de una percepción errónea, de una construcción mediática alimentada por la propia popularidad de la pareja. Porque, seamos honestos, la industria del entretenimiento es un campo de juego donde las apariencias a menudo engañan y las historias se crean para mantenernos enganchados. Recordemos que tras el éxito arrollador de Erkenci, tanto Can como Demet se catapultaron a la fama internacional. Sus carreras despegaron y ambos continuaron trabajando en proyectos exitosos. Sin embargo, la sombra de Erkenci y de su química en pantalla siempre ha estado presente. Y es ahí donde, según algunos, Can Yaman podría haber ejercido una especie de influencia. Pensemos en las entrevistas, en las apariciones públicas conjuntas o separadas. A veces las respuestas de uno sobre el otro, las miradas, los comentarios, pueden ser interpretados de mil maneras. Por ejemplo, se rumorea que Can Yaman, al ser una figura más extrovertida y mediática, con una personalidad arrolladora, podría haber tenido un impacto significativo en la forma en que Demet se presentaba ante los medios o incluso en las decisiones de su carrera. ¿Se trata de un consejo, de una sugerencia, o de algo más insidioso? La verdad es que la línea entre el apoyo genuino y la presión puede ser muy fina en el mundo de la fama. Imaginen la situación, dos jóvenes actores de repente se ven envueltos en un torbellino de éxito. La presión de mantener ese nivel, de satisfacer las expectativas de los fans, de los productores, de los medios, es inmensa. En ese ambiente es natural que los compañeros de set, que han vivido esa misma experiencia de la mano, desarrollen un vínculo especial. Podría ser que la presión de la que se habla no sea más que el peso de esa experiencia compartida y de la expectativa pública de que mantuvieran esa conexión viva. Analicemos algunas de las teorías que circulan. Algunas voces sugieren que Can Yaman, quizás por su carácter dominante, pudo haber influido en las decisiones de Demet respecto a su carrera posterior, empujándola hacia ciertos roles o proyectos que beneficiarían su imagen conjunta. Otras interpretaciones apuntan a que, tras la ruptura sentimental que se rumoreó entre ellos, Can podría haber intentado mantener algún tipo de control sobre la narrativa pública, o sobre las apariciones de Demet, para no opacar su propia imagen o para mantener viva la llama de la pareja idealizada en la mente de los fans. Pero aquí viene la parte que realmente les va a sorprender, y es que si investigamos a fondo, si miramos las entrevistas y las declaraciones de ambos con un ojo crítico y un oído atento, la narrativa de la presión se desvanece y da paso a una realidad mucho más matizada y, a mi parecer, más madura. Demet Özdemir es una actriz con un talento indudable y una personalidad fuerte. Ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para tomar sus propias decisiones y forjar su propio camino. Tras Erkenci ha participado en proyectos muy diversos, como Doğu Une Kaderindir y recientemente en la serie de Netflix Bir Bakadır, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para abordar roles complejos. Estas decisiones no parecen ser las de alguien que está siendo coaccionada o influenciada indebidamente.
Al contrario, muestran una clara intención de crecer como artista y explorar diferentes facetas. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de la presión? Pienso que en gran medida proviene de la percepción externa, de la fantasía de los fans. Cuando una pareja en pantalla tiene tanta química, es difícil para el público aceptar que, fuera de cámaras, puedan tener vidas separadas, tomar decisiones individuales, o incluso tener una relación diferente a la que imaginan. La necesidad de mantener la ilusión puede llevar a interpretar cualquier interacción como una señal de algo más profundo, de una conexión que va más allá de la amistad o de la profesionalidad. Además, debemos considerar la propia industria turca. Es un mundo donde las relaciones públicas, las imágenes cuidadas y las estrategias de marketing son cruciales. Es posible que en algún momento haya existido una presión por parte de los productores o de la industria para mantener viva la imagen de Can y Demet como una pareja, quizás para generar más interés en futuros proyectos o para capitalizar el éxito de Erkencikus. Pero esta presión, si existió, habría sido externa, no necesariamente ejercida por Can Yaman directamente sobre Demet. Otra perspectiva interesante es la de las redes sociales. Can Yaman es conocido por ser muy activo en sus redes, compartiendo gran parte de su vida con sus seguidores. Demet, por otro lado, es un poco más reservada, aunque también comparte momentos de su vida. Cuando Can comenta o interactúa con publicaciones de Demet, o viceversa, estos gestos, por pequeños que sean, son analizados con lupa por los fans. Un simple me gusta puede ser interpretado como una señal de afecto, de apoyo, o incluso de algo más. Y si Demet no responde de la misma manera o con la misma frecuencia, algunos pueden interpretarlo como una señal de incomodidad o de evasión, lo que a su vez alimenta la idea de que hay algo que ocultar o de que alguien está ejerciendo presión. Pero la verdad, la que creo que les va a sorprender y a liberar de muchas especulaciones, es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir parece ser, sobre todo, una relación de respeto profesional y posiblemente de una amistad genuina marcada por la experiencia compartida. Ambos han hablado en diversas ocasiones del cariño y el respeto que se tienen. No hay evidencia concreta ni declaraciones firmes que sustenten la idea de una presión malintencionada o de una manipulación. Quizás la presión, que a veces se percibe, es simplemente el reflejo de las expectativas del público, la dificultad de separar al personaje del actor, y la constante necesidad de la industria del entretenimiento por crear y mantener narrativas cautivadoras. Can Yaman, con su carisma y su presencia mediática, puede ser visto por algunos como alguien capaz de influir, pero eso no significa que lo haga de forma perjudicial. Es más probable que sea una influencia basada en la experiencia mutua y en el apoyo profesional. Piensen en ello, ambos son profesionales en un campo altamente competitivo. Es natural que se apoyen mutuamente, que se den consejos, que compartan sus vivencias. Si Can Yaman, por su trayectoria o por su personalidad, ha sido un referente para Demet en ciertos momentos, eso no lo convierte en un manipulador. Al contrario, podría ser un signo de una relación saludable y de apoyo mutuo. La sorpresa, queridos amigos, radica en la simpleza. A veces la verdad no es tan compleja ni tan dramática como nos gusta imaginar. La verdad podría ser que Can y Demet se guardan un gran cariño profesional, que se alegran por los éxitos del otro, y que han aprendido a navegar juntos por las aguas, a veces turbulentas, de la fama. La narrativa de la presión podría ser, en realidad, una proyección de los miedos y deseos de los espectadores, una forma de dar un toque de drama a una realidad que quizás es más tranquila de lo que pensamos. Además, es importante recordar que ambos tienen derecho a su privacidad y a sus propias vidas fuera de las cámaras. Interpretar cada interacción como una señal de conflicto o de presión puede ser invasivo y, francamente, injusto para ellos. Han construido carreras sólidas y admirables, demostrando su talento y su profesionalidad en cada proyecto. Así que, para resumir, la idea de que Can Yaman presiona a Demet Özdemir, si bien es una teoría popular alimentada por la intensidad de su conexión en pantalla y por las dinámicas del mundo del espectáculo, carece de evidencia sólida y parece ser más un reflejo de las expectativas del público que de una realidad tangible. Lo que vemos, o lo que parece ser, es una relación de respeto, de apoyo y de admiración mutua entre dos artistas que compartieron un momento mágico y que han sabido seguir adelante construyendo sus propios legados. La verdad, en este caso, podría ser que no hay gran drama, sino simplemente dos profesionales que se respetan y se apoyan. Y con esta lección llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta exploración les haya resultado intrigante y esclarecedora.
Hemos desentrañado un misterio que ha rondado a estos dos grandes actores, y hemos llegado a una conclusión que espero les haya sorprendido gratamente. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creían en la idea de la presión? ¿Les sorprende nuestra conclusión? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y de Method Demir, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más sorpresas. Chao, chao.